Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre cómo aumentar la visibilidad y las ventas en el sector de materiales y maquinaria de la construcción. Mi nombre es Julián Azarian, soy el responsable de venta para el mercado español en Force Manager. Os voy a comentar primero la agenda para el día de hoy. Primero os voy a hacer una presentación, una introducción de unos 10 minutos aproximadamente. Intentaré no ser muy aburrido, os lo prometo. Y luego tenemos el honor hoy de contar con la presencia de un cliente nuestro, más concretamente con Jessica Dufras, que es la coordinadora de venta de la empresa Propamsa, que nos va a comentar en detalles su experiencia con la puesta en marcha y el uso de nuestra solución. Y luego, en la última parte de la sesión de hoy, veremos con mi compañero Roger Galdón una visión práctica de cómo conseguir todos estos objetivos que vamos a comentar con Jessica y conmigo, pues de una manera fácil y rápida, a través de una demo con nuestra solución. Quiero empezar primero por algunos datos generales o una pequeña reflexión. Pues primero comentar que de media los equipos comerciales dedican solamente un 39% de su actividad en tareas puramente de venta. El resto del tiempo lo dedican a leer y contestar correos, buscar y entender la información y colaborar y comunicar internamente. También vemos que suelen dedicar de media unas 4 horas a la semana en tareas de reporting manual. Y entrando ya en el mundo del CRM, vemos que menos del 50% de los comerciales utilizan a diario su sistema CRM. Todo esto que implica, bueno, pues algunos dolores de cabeza, ¿no? Como podéis imaginar. Primero, porque vemos que los comerciales tienen poco tiempo de venta de efectivo, cuando realmente tenía que ser lo contrario. Y luego, porque para los directores comerciales es muy complicado obtener información objetiva y poder tomar decisiones en base al rendimiento de la fuerza de venta. Y esto es un círculo vicioso que nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Equipos comerciales que usan poco el CRM y directores comerciales que toman decisiones más basadas en intuición que en datos reales. Y eso es uno de los motivos por los cuales nosotros nacimos, sobre todo para cerrar la brecha que vemos casi siempre entre estrategia y ejecución. Y decidimos crear un sistema que fuera muy ligero para equipos de venta B2B, diseñados sobre todo para acelerar la actividad comercial. ¿Qué nos dicen nuestros clientes dentro del sector, ¿no? De la construcción más concretamente? Pues tras la implantación de nuestra solución, vemos de media un ahorro de 2 horas a la semana en tareas de reporting y tareas administrativas por cada usuario. Vemos también un incremento de la calidad de la información del 40%. Aquí estamos hablando de la calidad de la base de datos, que como bien sabéis es muy importante para poder hacer campañas correspondientes y no tener fuga de información. Y luego tenemos ratios de uso o de adopción superiores al 80%. Esto implica que más de 8 de cada 10 usuarios trabajan a diario con nuestra solución. ¿Y todo esto en qué se consigue? Pues en un incremento de la actividad de venta del 25% en menos de 6 meses. Aquí estamos hablando de un incremento de impactos, un incremento de interacciones entre el equipo comercial y vuestro mercado, que se tiene que traducir en más ventas, porque si tenemos más actividades y más foco, tendríamos que tener más ventas, por supuesto. Ahora os quiero comentar brevemente algunos desafíos y retos que hemos detectado dentro del sector con casi todas las compañías con quien hemos hablado. Pues primero comentar claramente que es un sector en plena transformación digital. Nadie estará chocado, ¿no? Que diga que realmente ha sido un sector bastante arcaico, ¿no? En mucho papel, mucho boli, pero por supuesto y por suerte hace unos años muchas compañías han entendido la necesidad de optimizar y de digitalizar todos estos procesos. Luego es un sector muy competitivo y sobre todo con una pluralidad de participantes. Muchas veces trabajamos una obra donde hemos de detectar quién es el instalador, quién es el prescriptor, quién es la propiedad, quién es el constructor. Entonces, dar de alta todas estas cuentas para poder hacer luego el seguimiento correspondiente. Y ya que estamos hablando de obras, pues importantísimo hacer un seguimiento
muy riguroso de todos estos proyectos. Además, suelen ser proyectos con un periodo de maduración bastante largo. Y luego, pues ya que hablamos de obras y a veces de viajes internacionales, poder trabajar en offline. Es una necesidad del sector porque muchas veces el comercial se encuentra en entornos con poca conexión a Internet. Y luego muchas veces, ¿qué vimos? Pues que hay como dos equipos, ¿no?, que trabajan como binomios, muchas veces un equipo de calle y un equipo de back office que les da soporte. Entonces, vimos también la necesidad de mejorar la coordinación y las sinergias entre ambos equipos. Y luego ayudar a los comerciales a conocer mejor a sus clientes. Esto se consigue integrando datos desde el ERP y además les estamos dando información valiosa y ganamos más adopción por parte de los equipos comerciales. Y ya que estamos hablando de adopción, ya que gastamos dinero y tiempo en implantar un CRM, pues mejor asegurarnos de que todo el mundo lo utilice y lo adopte. Y para esto hay muchos trucos que ya veremos más detenidamente, ¿no? Pero primero, comunicar muy bien al equipo sobre por qué se ha decidido por una herramienta de CRM. Luego, definir embajadores, key user, para los proyectos, que eso es muy importante. Y luego, hacer proyectos que sean progresivos, porque el gran fracaso de los CRMs es porque son muy abrumadores para los equipos comerciales desde el minuto cero. Ahora voy a intentar contestar a dos preguntas que se hacen casi todos los directores comerciales. La primera es, ¿cómo optimizo el tiempo de venta efectivo de mi equipo? Y luego, ¿cómo hago para que todo el mundo haga la cuota o llegue a objetivo, que es lo que todos queremos? En definitiva, ¿cómo consigo equipos de venta que nosotros llamamos de alto rendimiento? La respuesta a estas dos preguntas se centra en tres ejes, tres pilares que tenéis que cubrir sí o sí con la implantación de cualquier proyecto de CRM. Primero, optimizar la planificación de la actividad. Luego, mejorar la ejecución de esta actividad y, por supuesto, analizar con datos potentes y datos precisos toda esta actividad para poder identificar oportunidades de mejora o reenfocar la estrategia. ¿Cómo aumento el tiempo de venta efectivo de mi equipo? Pues aquí estamos hablando sobre todo de los dos primeros pilares, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de tener una gestión del tiempo eficiente. Los mejores comerciales que he conocido eran gente que manejaba muy bien su tiempo y es una de las claves del éxito. Pero para esto hemos de ayudar a los comerciales. Primero, pues claramente dándoles una solución móvil que pueda funcionar desde cualquier smartphone, muy fiable, porque si no, no lo van a usar, que funcione en offline y que sea rápida. No hay persona más impaciente que un comercial. Necesitamos información contextual y sobre todo información a tiempo real. Y luego, pues claramente, nadie ha nacido para reportar. Es algo muy antinatural y sobre todo los comerciales somos personas de acción, de comunicación, entonces hay que automatizar toda esta parte. Registrar de manera automática lo que pueden ser llamadas, correos y también la necesidad de poder reportar por voz sin necesidad de teclear para facilitar toda esta entrada de datos para los comerciales. Y luego aprovechar la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues sincronizar el CRM con herramientas externas. Pues por ejemplo, la suite de Office o de Google, una integración con el calendario que puede ser totalmente bidireccional, integración con herramientas de videollamadas como puede ser Teams o Zoom, firma electrónica, en fin, aprovechar esta tecnología siempre con el objetivo de masticar y facilitar la actividad de los equipos. Trabajar con campañas, desde marketing, por ejemplo, que se pueda hacer una actividad segmentada, delimitada en el tiempo. Además, los comerciales van a contestar una serie de preguntas que os van a ayudar a conocer mejor vuestro mercado y adaptar la estrategia o la política de pricing, por ejemplo. Y luego, pues preparar de manera más óptima las visitas, como hemos visto antes, ¿no? Integrar datos con el ERP. Los comerciales tienen poco tiempo para preparar una visita. Nosotros hay algo que llamamos el minuto de oro, que es lo primero que le sale al comercial cuando entra en la ficha de un cliente. ¿Qué vemos mucho en este sector? Bueno, pues cómo va de saldo, cómo va de crédito, hay un cobro pendiente, toda esta información para que los comerciales también sean muy profesionales y que podamos reducir las consultas internas entre el equipo comercial y las personas de back office. Trabajar con avisos automáticos o automatismos. Aquí entra un concepto de asistente personal. ¿Qué quiere decir? Pues nada, poner la tecnología
al servicio de la actividad comercial. El sistema me puede notificar de futuros vencimientos. Si hago un tipo de gestión, lanza un email automáticamente a back office, por ejemplo. Y como último, ya que estamos hablando de optimizar el tiempo de venta efectivo, pues optimizar rutas y desplazamientos. La posibilidad de geolocalizar vuestra base de datos de empresas, pero también de obras, y permitir a los comerciales poder aplicar una serie de filtros y optimizar toda esta gestión de las rutas. Vale, muy bien. Pero ahora, ¿cómo hago para que todo el mundo llegue a objetivos? Que es la obsesión de los directores comerciales y os lo aseguro, de todos los comerciales. Aquí nos centramos más en la parte analítica y sobre todo aquí lo importante es conseguir una distribución inteligente del esfuerzo comercial y replicar buenas prácticas, que son cosas que pocas empresas hacen hoy en día. Y antes hemos hablado de la gestión del tiempo para el equipo comercial, pues también de cara a la compañía, ¿no? Priorizar acciones, muy importante. Dedicar el 80% del tiempo al 20% de cuentas que os van a hacer llegar a la cifra. Evitar los clientes vampiros, que son los que chupan mucho tiempo pero que realmente no compran nunca, ¿no? Pero para todo esto hay que analizar con datos precisos cómo estamos distribuyendo la actividad. ¿Cuáles son las cuentas más activas o con más actividad? ¿Qué actividad estamos teniendo por potencial? Cuenta grande, cuenta pequeña o por sector. Y luego otra cosa fundamental y que vemos que ayuda mucho en este sector concretamente es optimizar la cobertura de vuestra cartera de clientes. Es algo muy fácil de implementar, pero muy eficiente. Es otorgar o definir un ciclo de visita dependiendo del potencial de todas vuestras cuentas y avisar a los comerciales de sus cuentas desatendidas. Y además es la mejor manera para poder vender más a corto plazo. Luego, claramente, todo el mundo trabaja con objetivos o por objetivos, pues útil, ¿no? O muy útil informar al equipo sobre la consecución de estos objetivos, que lo puedan ver a tiempo real y además es algo muy motivador para los equipos comerciales. La gestión de oportunidades, lo hemos comentado antes. Una de las claves para incrementar venta es hacer una buena gestión de las oportunidades. Avisar a los comerciales de oportunidades vencidas, ver todos los saltos del funnel, ver qué es lo que vendemos, pero qué es lo que estamos dejando de vender, que muchas compañías no tienen esta información. Todo esto con la obsesión de mejorar los ratios de conversión y acortar todos estos ciclos de venta. Y luego generar informes para cada rol. Hay un concepto que llamamos nosotros de reporting inverso, que al final es un cambio de paradigma. Ya no es el comercial que reporta para el CRM, sino más bien lo contrario. Y una cosa que funciona mucho es mandar un informe a finales de semana a cada comercial, indicándole su posición respecto al esfuerzo colectivo. Y además funciona como una herramienta de autogestión. No hace falta que hable con su jefe, porque realmente ve cómo está trabajando y sabe si tiene que corregir el tiro o dónde se tiene que enfocar la semana que viene para ser más eficiente. Y para terminar, pues lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Replicar buenas prácticas, fundamental. Yo muchas veces pregunto a mis clientes, oye, ¿quién es tu mejor comercial? ¿No? Todos tenemos identificado algunos comerciales, pero cuando les pregunto el cómo o el por qué, les es muy difícil contestarme porque no tienen el dato de la actividad. Y además los comerciales no estamos incentivados para replicar nuestras prácticas. Entonces, aprendamos de los mejores, de cómo se organizan, de cómo trabajan, para poder replicarlo a todo el equipo y que todo el mundo vaya consiguiendo la cuota. Aquí os dejo nada, una slide de algunas de las referencias que tenemos dentro del sector de la construcción, pero qué mejor que un cliente nuestro para comentar su propia experiencia. Además, Jessica, bueno, es coordinadora de venta y de marketing de la empresa Propamsa y sé que ha vivido mucho la implantación de Force Manager como key user, como formadora y tiene muchas cosas que contarnos. Así que nada, cedo la palabra a Jessica y si luego tenéis cualquier duda o preguntas, lo comentamos al final de la sesión. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues os voy a compartir nuestra experiencia desde Propamsa. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar hoy en directo para presentar el caso nuestro de Propamsa.
mi nombre es Jessica Dufrasne, soy coordinadora de gestión comercial y he sido la key user en todo el proceso de implantación del Force Manager y actualmente doy soporte a la red comercial con la aplicación. Para empezar, me gustaría presentar Propamsa. Pertenecemos al grupo Cementos Molín, una multinacional cementera con una trayectoria de casi 100 años, presentes en los 4 continentes, y en España, dentro del grupo de Cementos Molín, aparte de Propamsa, tenemos Promsa, que es fabricante de hormigón preparado, y Precon, que es una empresa de prefabricados de hormigón. Propamsa nace en 1932, fuimos pioneros en el lanzamiento del PAM, el primer cemento cola del mercado, y en estos momentos contamos con 5 fábricas repartidas por todo el territorio nacional, que son Galicia, Sevilla, Valencia, Guadalajara y Barcelona, y además contamos con 2 depósitos logísticos en Bilbao y en Palma de Mallorca, y con esta red de fábrica y depósitos damos servicio a toda España, Francia y Portugal, y realizando exportaciones a muchos otros países. Esto nos permite sobre todo estar cerca del mercado. Propamsa dispone de una amplia gama de soluciones que se dividen en 3 líneas, que son la colocación de cerámica con los adhesivos y las juntas, revestimiento de fachada y aislamiento térmico, y morteros especiales. Dentro de nuestra línea de morteros especiales disponemos de producto tanto para la impermeabilización, pavimentos, reparación y protección del hormigón, rellenos y anclajes, sistemas de refuerzo de estructuras, tratamiento de juntas y morteros técnicos. Os voy a presentar un poco cómo se divide nuestra actividad. Se centra en 2 canales, el canal almacén y el canal obra, y disponemos de 29 comerciales repartidos en todo el ámbito nacional, Portugal y Francia. Nuestras necesidades a la hora de implantar el CRM en Propamsa se centraban en 3 objetivos: la organización de carteras comerciales, la gestión de la información y poder realizar un seguimiento. ¿Por qué decidimos Force Manager? Lo primero es por su agilidad y sencillez a la hora de utilizarlo. Para optimizar el tiempo de introducción de datos. Sabemos muy bien que los comerciales están todo el día visitando clientes, disponen de poco tiempo para estar introduciendo datos a través de Excel o reporting, y al final el hecho de utilizar un CRM que nos permita una gestión fácil era clave a la hora de la elección. Y luego toda la información que podíamos gestionar, sobre todo para analizar luego el mercado. Entonces, en esta implantación que hemos realizado con Force Manager, hemos obtenido beneficios, una información centralizada en tiempo real, que para nosotros era clave y era lo que nos pedían la red comercial, disponer de información siempre actualizada en tiempo real. Nos ha permitido también la optimización del tiempo a la hora de buscar información. Es muy complicado, estando en el terreno, tener que solicitar al back office un informe, unas cifras, unos datos de unos clientes. Si lo tenían en el móvil en ese mismo momento, nos ahorramos mucho en tiempo. Luego nos ha permitido también de compartir información con rapidez con los jefes de venta. Y sobre todo la preparación previa a la visita. Para llegar hasta ese beneficio hemos segmentado a nuestros clientes, que antes lo ha comentado Julien, y hemos definido unos ratios de visitas según segmentación asignada. En el objetivo número 2, que era la gestión de la información, la implantación de Force Manager nos ha permitido disponer de una información actualizada, anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, optimizar el tiempo en los desplazamientos. Ahora, al poder visualizar dónde se encuentran todos los clientes en el mapa, nos ha permitido muchísima agilidad.
y sobre todo dar soporte a las oportunidades que estaban en curso de negociación, obtener información sobre nuestros clientes potenciales, que era una información que no disponíamos y de esta forma lo tenemos todo muy segmentado en una misma herramienta. Nos ha permitido también obtener el histórico de actividades vinculadas a cuenta, es decir, visitar un cliente, una obra hace un año, muchas veces no te acuerdas y de esta forma, teniéndolo en el Force Manager, puedes rápidamente ver cuántas obras has hecho con un cliente, qué fecha, cuándo y lo que has realizado de gestión en ese momento. Force Manager nos ha permitido también, nos ha aportado una herramienta muy valiosa que ha sido Sales Campaign, que es un módulo que nos permite realizar campaña de captación de datos, de información de mercado, para posteriormente poder analizar el mercado. Y en nuestro objetivo 3, en el seguimiento, gracias a la implantación del CRM, hemos podido orientar la actividad según objetivo. Sobre todo, como comentaba Julien, hemos podido centrar nuestra actividad en los clientes 80-20 y sobre todo nuestra oficina técnica ha podido dar soporte y puede dar soporte en las obras o proyectos que están en curso de negociación. Al final todos estamos conectados a través de la herramienta. Para finalizar, os explico, nosotros hicimos una implantación hace 1 año y medio. Actualmente estamos gestionando más de 8.500 empresas en el CRM. Tenemos, además de estas cuentas, 8.000 contactos adicionales vinculados a estas empresas, que pueden ser gerentes, responsable de contabilidad, responsable de almacén, etcétera, etcétera. Y hemos gestionado más de 4.000 oportunidades por nuestra red comercial. Y con esto, muchas gracias y vuelvo a dar la palabra a Julien. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, 4.000 oportunidades no está mal, ¿no? No sé los ratios de cierre que tenéis, pero pues que sean muy altos. Nada, yo creo que es muy interesante porque cosas que he comentado en la introducción, que vosotros habéis vivido y estoy convencido de que muchas compañías o gente que están aquí hoy pues comparten, ¿no?, estos retos y quieren conseguir también optimizar tiempo y procesos. Y ahora pues hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de optimización del tiempo, de agilidad, de campañas, de objetivos. Pues después de la teoría viene la práctica, ¿no? Y ahora es cuando voy a ceder la palabra a mi compañero Roger, que es responsable de preventa en Force Manager, que nos va a hacer una demo. Os va a hacer una demo realmente de esto cómo se traduce, ¿no?, desde una aplicación móvil o desde la versión web y sobre todo para que podáis ver realmente cómo os puede ayudar, sobre todo enfocado al comercial, Force Manager a trabajar de manera más eficiente. Así que nada, Roger, todo tuyo. Muy buenas, Julien. Muchas gracias, Jessica. Fantástica la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bien, como decía Julien, yo soy Roger Galdón, responsable de preventa de la compañía, y ahora vamos a ver todo esto que nos ha contado. Perdonad, start my video. Ahora sí, ahora creo que ya me podéis ver la cara. Perfecto. Vamos a ver todo esto que nos ha contado Julien y que también nos ha evidenciado con el ejemplo y el caso práctico Jessica, ¿no? La demo la vamos a centrar en estas tres grandes áreas que hemos visto en la presentación, que respondían a las preguntas de cómo optimizar el tiempo y cómo llegar a la cuota. Esto se consigue con la planificación, con la ejecución y el análisis, y es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Sí que os pediríamos, como siempre hacemos en las demos, que ahora mismo nos pongamos en situación de que somos un vendedor, un ejecutivo de cuentas, un comercial, ¿de acuerdo? Y que vamos a simular un día a día de una jornada laboral. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos por la solución móvil. En este caso estamos en un teléfono iOS, en un iPhone. Tenemos también la aplicación para Android, ¿de acuerdo? Y fijaros que cuando levantamos la aplicación, automáticamente lo que estamos viendo es una vista clara de las acciones que tenemos que hacer en nuestro día a día como vendedores, ¿de acuerdo? Y por tanto entraríamos en esa área de planificación en la que en una primera instancia lo que podéis ver aquí ya es que
tenemos una primera información que nos dice que hoy a las 6 tenemos una reunión. En este caso es una videoactividad en la cual la podríamos realizar justo desde aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo pico en unirse, gracias a la integración que tenemos con Teams, automáticamente haríamos la videollamada y al terminarla haríamos el reporte de la misma de manera automática, ¿de acuerdo? Levantamos automáticamente el Force Manager justo para apuntar esto que decían tanto Julien como Jessica de agilidad y facilidad, ¿no? Para el vendedor, de asistirlo. En este caso, pues, añadiríamos los comentarios oportunos. Hemos hecho una visita de seguimiento, siguen interesados en el proyecto, quedamos en presentar la propuesta en 15 días, punto. Y fijaros que ya hemos reportado esta actividad, por tanto ya podemos seguir con nuestras gestiones, con nuestro día a día. ¿Qué sucede si no tenemos una actividad, una cita en las próximas horas? Pues que aquí lo que nos saldrán son nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Que nos permite ver esto de manera rápida si estamos haciendo la cuota, si estamos alineados con lo que tenemos fijado a nivel de objetivos. A modo de ejemplo, estáis viendo aquí pues ventas, cómo vamos de ventas sobre el objetivo que tenemos marcado, cobros pendientes, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, nuevas oportunidades de venta. Hay distintas tipologías de objetivos que podemos conformar en función de la metodología y la sistemática de cada casa. Y finalmente también podemos ver tantos como consideremos que debemos implantar, ¿de acuerdo? Al final, los 3 que mostramos aquí serían los más importantes. Si seguimos en esta parte de planificación, fijaros que no nos hemos movido de aquí, ya hemos hecho una videollamada y ya hemos visto cómo vamos a nivel de objetivos, ¿de acuerdo? Podríamos seguir bajando a través de este dashboard. Veríamos también nuestras tareas pendientes. Estas tareas pendientes nos pueden servir para, bueno, nos sirven obviamente para que no nos pasemos los deadlines, pero pueden venir dadas automáticamente en función de una actividad que hagamos, o bien nos la puede asignar back office, por ejemplo, si existe alguna información que no ha llegado a través nuestro, ¿de acuerdo? Veremos también nuestra evolución de las campañas. En este caso es muy importante que podamos hacer campañas, lo apuntabais Jessica antes, para que podamos entender muy bien la información que nos brindan nuestras oportunidades y nuestros clientes. En este caso, por ejemplo, una campaña de validación de estado de las obras que nos puede permitir, primero, entender cómo está el proyecto en curso y si tenemos potenciales obras en marcha. Pues aquí veríamos la respuesta de las mismas y la segmentación que hemos hecho sobre la base de datos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Más información, fijaros también próximos eventos, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquello que nosotros tengamos en nuestra agenda se nos irá recordando de manera automática en este dashboard. Y finalmente veremos también todas nuestras últimas actividades. También lo han apuntado antes Jessica y Julien, el cómo Force Manager nos ayuda mucho a contextualizarnos gracias a la actividad asociada a cada una de nuestras cuentas. Y es que aquí nosotros, como comerciales, como vendedores, veremos cuáles han sido estos últimos impactos. Fijaros que a la izquierda aparecen unos iconos que nos marcan la naturaleza de la actividad. Y aquí me gustaría destacaros que, tal y como veis, la primera, que es una videollamada, si vais más abajo veréis que aparecen correos electrónicos. También se ha apuntado antes, ¿no? Gracias a la integración con Office 365 y con Google, Force Manager trabaja en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque el vendedor no reporte activamente una actividad, los correos electrónicos ya irán quedando asociados directamente a esta cuenta. Por tanto, siempre tendremos un histórico. Obviamente, si el comercial, el vendedor, va enriqueciendo el expediente a través de su reporting activo con actividades y con videoactividades, pues la información que tendremos de cada compañía será mucho mayor y nos ayudará, ¿no? Y finalmente aparece también, tenemos aquí el módulo de noticias, que veremos aquí, que nos permite crear mensajes de difusión a todo el equipo, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros, el director comercial nos ha enviado una noticia con un documento adjunto en el que pretende o se intenta que todo el mundo reciba esta documentación, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es que los vendedores estemos vendiendo siempre con el último producto actualizado y con las tarifas actualizadas. En este caso, fijaros que abajo se nos pide que confirmemos que hemos recibido esta noticia y que la hemos leído.
Y por tanto, si hacemos, la confirmamos, en este caso, dirección comercial ya ha sido informada y ya sabemos que todo el mundo está informado con esta información. ¿De acuerdo? Por tanto, este sería uno de los primeros pilares que apuntábamos, ¿no? Que sería el de planificación. Fijaros que desde aquí ya hemos visto noticias que se nos quieren transmitir, hemos visto nuestros objetivos y cómo está la consecución de los mismos, hemos visto nuestras tareas pendientes, el estado y evolución de nuestras campañas y cuáles son nuestros próximos eventos. Esta es una de las claves, o sea, ofrecer información necesaria para nuestro día a día como vendedores. Si os fijáis en la parte inferior del móvil, aparecen distintas entidades de Force Manager. Vamos a ir a la segunda, a las empresas, para que veáis cómo podemos preparar una visita también de manera muy efectiva. En primer lugar, deciros que las compañías que veis aquí subidas en Force Manager están geolocalizadas y que de primeras las mostramos en base a la proximidad al sitio en el que nos encontramos. Y eso nos permite tener una disposición sobre el territorio de dónde están no solo las empresas o potenciales clientes, sino también las obras o proyectos o oportunidades que nosotros estamos teniendo, ¿no? Lo apuntaba Jessica también antes, la facilidad con la que seremos capaces de acceder al detalle de un cliente y poder mostrar la ruta rápidamente para llegar al destino en el mejor tiempo posible. ¿De acuerdo? Dejadme que vuelva a esta visión de mapa, porque aquí es importante destacar que también en base a el tipo de empresa que definamos y el estado tendremos esta información, ¿no? Aquí podemos ver a modo de ejemplo pues, que estamos trabajando con contratistas, con inversores, con arquitecturas, ingenierías. Todo esto es editable y por tanto lo adecuamos a cada una de las empresas, ¿no? El estado, como comentábamos, ¿no? Podemos tener empresas de tipo prospecto, cliente nuevo, cliente, cuenta clave, etcétera. Y también una calificación, pues empresas AAA, AA, A, B, C, D, que podemos usar en base al criterio que decidamos. Más cosas a destacar de este apartado, muy interesante, es arriba a la derecha veréis un embudo que si picamos nos permite filtrar, ¿de acuerdo? Nos permite filtrar pues, por empresas que tengamos una campaña activa o potenciales con los que tengamos una campaña activa, por el tipo, por el estado. Y todos esos filtros se pueden acabar convirtiendo en vistas que nos permiten obtener esta funcionalidad. Por ejemplo, quiero centrarme solo en empresas AAA desatendidas. Pues marcando este filtro, esta vista, automáticamente ya veríamos no solo sobre el mapa, sino también en la lista esas empresas para poder poner el foco en aquello que debemos emplear, ¿no? Muy bien, vamos a volver al detalle de empresas, ¿de acuerdo? Como os decíamos, aquí veremos nuestra base de datos. Yo como vendedor soy responsable de estas cuentas y por tanto tengo que poner foco en ello. Supongamos que tengo una visita con Pinfra. Si yo pico y automáticamente veríamos el detalle de la cuenta. Yo estoy viendo que Pinfra es una constructora que ya es cliente. Fijaros que aparece, ¿no? Debajo de este menú de iconos central, horizontal, nos aparece una recomendación, una noticia, algo que es importante para la preparación de la visita. En este caso vemos que hay 2 pagos pendientes, que tenemos que hacer comentar la promoción especial que hemos lanzado y que están interesados en automatizar, en automatización del inventario. ¿Quién nos ha puesto esta recomendación? La dirección, el director. Y entonces esto nos permite que todas aquellas cuentas que, aunque nosotros seamos responsables, puede ser que haya información de la que nosotros no manejamos, ¿no? Lo apuntaba también Jessica antes. Es decir, si yo puedo facilitarle al vendedor información para que no tenga que hacer una llamada a back office, este tiempo es oro y eso nos ayudará a cortar el ciclo de venta seguro. Por tanto, aquí aparecerían estas recomendaciones. ¿Qué veremos más como vendedores que nos interesa antes de preparar la visita? Datos de la empresa, la calificación, quién es el responsable, que en este caso pues, somos nosotros, ¿no? Información general de la compañía, el teléfono, la web, la geolocalización, como hemos visto hace un momento, aquí podemos mostrar las rutas en coche o andando. Y fijaros también que aquí ya mostramos una información general que es totalmente personalizable para cada caso, ¿de acuerdo? Para cada caso me refiero a cada proyecto, es decir, Propamsa nos pedía una serie de campos
para un nuevo cliente, pues podremos generar aquellos campos que sean los necesarios, ¿no? Fijaros que aquí, a modo de ejemplo, pues lo que estamos viendo es información general, número de empleados, la zona, la divisa, la clasificación por volumen, todo aquello que consideramos que el vendedor necesita para su visita. Información económica, aquí podemos saber cuál es el ticket promedio de venta que tenemos con este cliente, si tiene crédito autorizado, si hay algún grupo de descuentos o precios que estamos manejando, los objetivos que tenemos con el mismo a nivel de facturación anual y, por ejemplo, el volumen que estamos llevando este año, ¿no? Fijaros que esta información nos permite hacer una visita pues, con otras garantías y con otro valor añadido, ¿no? Porque al final estamos hablando con una información fresca, real, que nos permite tomar decisiones a nosotros y al cliente, ¿no? Y bueno, como podéis ver, toda una serie de campos personalizables, pues bueno, a nivel de marketing, si ha sido un referido, en este caso por la arquitectura, etcétera, etcétera, pues lo podríamos también tener aquí. Fijaros que abajo siempre ha aparecido un botón de check-in, ¿de acuerdo? El botón de check-in es el que nos permite, como vendedores, reportar la visita, ¿de acuerdo? Vamos a crear un nuevo check-in, es decir, un check-in es una visita geolocalizada y es lo que nos permite reportar una vez hemos terminado la visita, ¿de acuerdo? En este caso, hemos hecho un comité de obra en la empresa Infra. Si hubiera una oportunidad relacionada, pues la marcaríamos aquí. Contactos igual, pues lo hemos hecho con Pedro Real. Y podríamos incluso añadir alguna foto de alguna evidencia que quisiéramos reportar para pues enriquecer este reporting, ¿no? Y fijaros que aquí también desplegamos una serie de campos personalizados en función de cada tipo de gestión. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el resultado de la visita? Pues que afectan el presupuesto. Hemos hablado con una persona decisora, hemos extraído información de la competencia, hemos ofrecido nuevas gamas de producto. Fijaros que es todo información personalizable, pero va en relación a lo que comentaba también Jessica antes, ¿no? Es decir, tenemos una información para cada una de las actividades que hacen nuestros vendedores que nos ayuda mucho a entender nuestro cliente o nuestro potencial. Y esa es la única manera de poder adecuar mejor la oferta a lo que nos están pidiendo nuestros potenciales o nuestros clientes, ¿no? Finalmente, apuntando también a esta asistencia personal que decía Julien con la tecnología, la podemos referenciar aquí, ¿no? Cuando yo reporto, hemos hecho el comité de obra y quedamos para hacer una presentación de nuevo presupuesto para el 3 de octubre a las 10 horas. Guardamos, fijaros que acabamos de hacer un reporting muy completo de actividad en muy poco tiempo. Y al realizarlo, fijaros que abajo nos sale una sugerencia, ya nos sale una sugerencia para crear una tarea para el día 3 de octubre a las 10 horas. Y eso es que el asistente personal de Force Manager ha reconocido que hemos introducido una fecha y una hora en la que tenemos que hacer una presentación. Pues simplemente lo marcamos aquí como reunión. Tipo de gestión, podemos hacer una presentación de nuevo producto y ya lo tenemos en el calendario, ¿de acuerdo? Y esta es la manera fácil que tenemos tanto de ayudar al vendedor como de dejarle programados los siguientes pasos que hay que hacer después de una visita, ¿de acuerdo? Si vamos navegando por esta parte central, que ahora se mueve, hay las distintas entidades de Force Manager. No nos da tiempo a verlas todas, pero sí que nos gustaría centrar en la parte de oportunidades, ¿de acuerdo? Oportunidades en las que aquí nosotros vamos a ser capaces de dar de alta de manera muy fácil nuevas oportunidades de negocio. En este caso, podemos equiparar oportunidades a obras, por ejemplo, ¿no? Hemos detectado una nueva obra y estamos justo en el sitio, pues ya la podemos crear con la ubicación actual en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Podemos poner nueva obra. Fijaros que ya podemos decir qué tipo de oportunidad es. A modo de ejemplo, nosotros hemos puesto estos valores aquí, pueden ser los que sean, ponemos que es una obra. El estado de la oportunidad, esto nos permite ya trabajar con un pipe de oportunidades, tenerlas segmentadas y entender qué sucede en cada estado. En este caso la vamos a poner como toma de datos. Una probabilidad de venta también que podremos ir ajustando nosotros en función de la progresión de la misma. Y fijaros, ¿no? El importe total, si es que ya hemos tenido algunas reuniones, pues igual
Estamos hablando de 25.000 euros, por ejemplo, una fecha prevista de venta. Y fijaros, ¿no? Responsables, en este caso comercial 1 seríamos nosotros, el cliente sería Pinfra. Si hay un intermediario lo podríamos marcar aquí, o si hay otro distribuidor o otro intermediario, pues también lo podríamos dejar registrado. Fijaros que ya queda la ubicación localizada y también siempre adaptamos mucho el contenido de los campos de la oportunidad en base a la tipología de negocio. En este caso, fijaros que, bueno, pues si hay competidores los podríamos marcar. ¿Quién es el decisor? En este caso, pues podríamos buscar el contacto, los términos de pago, precio estimado de la competencia, si requieren financiación, detalles de la obra, qué tipo de obra es una comercial, hospitalería, hotelera, industrial, son oficinas. Fijaros que el detalle que podemos conseguir aquí para dar de alta la oportunidad es muy interesante y lo estamos haciendo en muy pocos minutos, ¿no? Finalmente, fijaros que podemos poner también el tipo de producto que nosotros vamos a poder suministrar para esta oportunidad. Si hay una constructora, pues saber quién es. Si hay un proyectista, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, fijaros que nos ha tomado poco tiempo generar una oportunidad que estáis viendo aquí mismo y que si picamos, pues ya estamos viendo que está en estado de toma de datos, que está al 30% y tiene un importe de 25.000 euros. ¿De acuerdo? Todas estas oportunidades las podemos ver o bien a través de, como acabamos de ver ahora, a través del gestor de oportunidades de cada cliente, pero también podemos ir, fijaros en la base de la pantalla que pone oportunidades, obras, también podemos ir aquí y verlas todas. En este caso solo estaríamos viendo de las cuales yo como vendedor soy responsable. Pero si vamos al apartado web, veremos una visión más clara de toda esta información y cómo nos permite, ahora ya cambiando el rol a director comercial, entender y visualizar estos datos. ¿De acuerdo? Si pasamos a la analítica de venta en Force Manager, veremos información muy interesante que vamos a poder traducir de la siguiente manera. En primer lugar, hemos hablado de que podemos geolocalizar tanto las empresas como nuestras visitas como las oportunidades. Bueno, en este mapa de calor podremos ver dónde se concentra nuestra actividad gracias a este mapa técnico. ¿De acuerdo? ¿Qué más información importante veremos a través de estas gráficas? Por ejemplo, a la izquierda, pues las empresas más activas, aquellas que están recibiendo más impactos, más interacción comercial con ellas, ¿no? A la derecha veremos una distribución por el segmento, en este caso, empresas tipo A o empresas AAA, veremos qué tanto por ciento de la actividad de la fuerza de ventas estamos realizando sobre ellas. Y lo más importante de aquí, de este apartado, es lo que mencionaban tanto Julien como Jessica, ¿no? En sus presentaciones, que es la cobertura de cartera. Es decir, fijaros que aquí hemos definido un criterio que nos permite obtener, por ejemplo, empresas calificadas, segmentadas como AAA, y hemos definido un ciclo de 20 días. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo en verde aquellas empresas de AAA que han sido visitadas en menos de 20 días. En amarillo, que no han sido visitadas, es decir, que hemos hecho una llamada, un mail, han sido contactadas, pero también aparecen en gris aquellas que han sido desatendidas. Es interesante porque si nosotros picamos aquí, automáticamente se nos muestra el listado de estas empresas que han sido desatendidas. ¿Qué podemos hacer? Pues ya directamente hablar con el responsable de cada cuenta para ver qué ha pasado, o incluso llamar directamente al responsable para hacer nosotros el seguimiento. ¿De acuerdo? Más cosas relacionadas con lo que estábamos viendo en movilidad, ¿de acuerdo? Con las oportunidades. Fijaros, como directores comerciales, como gerentes, como responsables de equipo, vamos a requerir de una visión global que nos indique cuál es la evolución del equipo de ventas a nivel de oportunidades. ¿Qué estamos viendo aquí? Un pipeline, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí lo podemos segmentar, en este caso por obra, como hemos visto antes, por venta de material, por venta de servicio, por alquiler de maquinaria. Y también lo podemos seleccionar o bien por equipo o bien por persona individual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto tomará una dimensión en función de la selección que hagamos aquí. Ahora mismo lo estamos viendo para toda la fuerza de ventas. Por lo tanto, a la izquierda, pipe de oportunidades y obras que tenemos en marcha y lo que veremos es el monto económico en cada uno de los estados. A la derecha, lo que estamos viendo es un forecast, una previsión
para el siguiente semestre. ¿De acuerdo? Fijaros que en septiembre tenemos en naranja lo previsto y en verde lo conseguido. ¿De acuerdo? Y más adelante ya aparece la previsión en base a la fecha informada cuando damos de alta la oportunidad. Fijaros que estamos viendo aquí pues, estimación de ventas, número de oportunidades y el total en cash. En la parte final de esta parte analítica de ventas, y no menos importante, aparece el funnel, ¿de acuerdo? Funnel nos dará ratios muy importantes. Por ejemplo, el ciclo medio de venta que tenemos con nuestros potenciales, con nuestros clientes, el ratio de conversión que estamos teniendo y el valor medio, el ticket medio de las operaciones que estamos manejando. Fijaros también que veremos en el funnel cuál es el monto y el número que va traspasando cada uno de los estados del funnel. ¿De acuerdo? Algo ligado también, que se ha comentado antes, con las mejores prácticas y poder generar equipos de alto rendimiento en base a la experiencia de aquellos o de los mejores vendedores que tenemos identificados, pero que a veces no sabríamos objetivamente decir el por qué, ¿no? Lo sabemos porque sí, pero gracias a esta gráfica lo podemos evidenciar. Fijaros que aquí lo que estamos poniendo es un diagrama o unos ejes que cruzan las ventas, que sería el eje horizontal, con la actividad que sería el eje vertical. ¿De acuerdo? Fijaros que la persona que está más a la derecha, en este caso, tiene unas ventas de 10 y una actividad de 5. Por tanto, podríamos entender que es un perfil bastante senior. Es decir, una actividad discreta vende mucho, ¿no? Y un caso más ideal pues, sería una actividad de 10, unas ventas de 8, una actividad de 7, unas ventas de 9. En fin, la gente que aparece, los integrantes de nuestro equipo que aparecen en la parte derecha, serán gente que vende muy bien, ¿de acuerdo? Y lo que es interesante es descubrir cómo lo hacen también, entender cómo lo hacen para poder venir y a aquellos comerciales o aquellos vendedores, aquella gente que forma parte del equipo que no están teniendo un desempeño que se traduce en ventas esperadas, pues los podamos formar, ¿no? Y podamos identificar estas mejores prácticas y replicarlas al resto de nuestro equipo. Y dicho esto, Julien, te tomo la palabra, te retorno, perdón, la palabra. Muchísimas gracias, Roger. Yo creo que ha quedado muy claro, muy conciso, ¿no? Tanto la parte móvil como la versión analítica. Y nada, no queremos que esto sea demasiado largo. De hecho, me comentan, ¿no? Aquí de que ya no hay tiempo para preguntas, pero por supuesto estaremos encantados de contestar a todas las preguntas o dudas que tengáis de manera mucho más personalizada. Así que nada, de nuevo dar la gracias a Jessica por participar hoy, a Roger y sobre todo a todos los asistentes. Esperamos que hayamos cubierto vuestras expectativas y que os haya resultado interesante, ¿vale? Así que nada, y nos aplazamos a hablar en demo personalizadas, en visitas, ¿no? en lo que creáis conveniente. Así que nada, muchísimas gracias a todos y buen final de día.